Ahí la señorita que parece la de dice que está grabando. Sí, ya está grabando. Compartimos pantalla. Entonces, decíamos que vamos a ver muy poquito de inteligencia, más que nada como para tener un abordaje para poder problematizar el concepto. Vamos a leer un poquito de algún párrafo de un libro, justamente sobre el autor del concepto de inteligencia múltiple, que es donde nos vamos a enfocar principalmente. Como decíamos, muchas veces cuando se ve en las materias de psicodiagnóstico, se ven los test de inteligencia, de los cuales vamos a hablar también. Ahí ustedes empiezan a problematizar y cuando ven Piaget en las 8 materias más o menos donde se ve a Piaget, empiezan a problematizar el concepto de inteligencia. Para Wechsler es la capacidad agregada y global de un sujeto para pensar racionalmente y actuar con un propósito en función de las exigencias del medio. O sea que está remarcado lo que tiene que ver una respuesta que tiene que ser racional, ¿sí? Y en función de cierto comportamiento respecto del medio, ¿sí? Para Piaget es un equilibrio, o sea, una conducta de adaptación entre asimilación y acomodación. Lo hemos visto cantidad de veces incluso en esta materia. Y dentro de un abordaje más actual, se trata de una serie de factores que concurren en acciones o abordajes que impliquen cierto grado de éxito desde el punto de vista de cómo nos ajustamos internamente, tomando Piaget, ante situaciones novedosas, problemáticas. ¿Ahí entrarían las inteligencias múltiples? Sí, eso es de lo que vamos a hablar ahora. Fíjense una cosa, hay miles de abordajes acerca de la inteligencia. A partir de Wechsler se empieza a hablar un poquito de diversos tipos de inteligencia. Pero fíjense como desde un principio la inteligencia, por lo menos inicialmente, se aborda como una elaboración racional, por un lado, ¿sí? Una elaboración racional y que tiene que ver con una respuesta a una exigencia del medio. Dejando de lado la focalización sobre el proceso interno, dejando de lado la importancia del lazo social y dejando de lado que la elaboración y la incluso eventual adaptación no es solo racional. Incluso si tomamos la inteligencia como una respuesta, en todo caso, esa respuesta, esa producción, va a tener que ver con la naturaleza del problema a resolver. Si yo soy un jugador de fútbol que, como les decía creo que el otro día, esa anécdota que Messi estaba practicando un tiro desde cierto sector de la cancha y pegaba siempre entre el travesaño y el palo,
y un tipo preocupado pregunta, uy, ¿por qué le está errando tanto? ¿Qué le pasa a Messi? Y alguien le decía, no, es que el arco de la cancha donde vamos a jugar tiene un poquito, una media un poquito más grande y por eso está practicando así. La naturaleza del problema que tiene que resolver ahí es espacial y cinética. Aparte que tiene cierto grado de matemática por la hipérbole, etcétera, pero es principalmente espacial y cinética. No es racional. Entonces no es solamente una adaptación racional, es un ejemplo. ¿Sí? Un director de orquesta no usa solamente la inteligencia racional para saber cuántas corcheas hay en un compás. Tiene que usar una sensibilidad y una inteligencia musical para eso. ¿Sí? Entonces, si tomamos la inteligencia como una respuesta elaborada ante una exigencia del medio, va a depender esa elaboración del tipo de naturaleza de la exigencia. ¿Sí? Esto viene a cuento también, eh, no recuerdo ahora quién era, creo que estaba incluso en una especie de chiste o meme, eh, en cuanto a cómo son los test y cómo son muchas veces los exámenes. El meme o el chiste era que en la selva le estaban tomando examen a todos los animales y el examen era treparse un árbol. Y claro, si el gorila o quien sea hace ese examen, y lo hace porque está en una posición etnocéntrica, pensando en que todos saben trepar a los árboles. Los peces no saben trepar a los árboles. ¿Sí? Yo tenía un profesor en sociología que no me acuerdo cómo, creo que sociología de la educación, de donde estaba estudiando, decía, quizás un chico que le tocó vivir en la calle durante años, tiene cierta inteligencia, incluso racional, incluso interpersonal, que un chico que tiene una educación de élite no tiene. Claro. Profe, Entonces, pasa mucho ahora va. ¿Cómo se evalúa la inteligencia? ¿Sí? Evidentemente, también ese chico que vive en la calle va a tener un montón de carencias, principalmente, por empezar, porque tiene carencias alimentarias, ¿sí? Pero, de vuelta, es lo mismo que hablar del pensamiento mágico como si fuera propio de los pueblos primitivos, los niños y las mujeres. Esto pasaba, hasta hace muy poco, ¿sí? Profe, pasa Tiene mucho. una respuesta referida al pensamiento mágico, es primitivo, bajo coeficiente. ¿Quién preguntaba? No, yo iba a comentar algo que pasa en el sistema educativo. Yo trabajo en docencia y como trabajo en la parte especial, cuando vas a hacer una inclusión, el nene que está incluido ya es el que no llega a los contenidos que supuestamente hay que llegar, y de ahí viene todo el lío, ¿no? Y bueno, pero ¿qué estamos evaluando? Porque está bien, capaz no sabe leer como leen los demás, pero hay otras cosas en juego, pero bueno, viste, es como que se evalúa la inteligencia desde otro lugar, como al que hay que llegar todos, viste. Y bueno. Sí, tal cual. Bueno, por eso también hay sistemas educativos que tienen en cuenta, que son complicados, ¿no? Pero tienen en cuenta no solo las habilidades y orientaciones de cada uno, sino también el progreso lo miden en función del estado inicial de cada uno y no de una meta a cumplir por un Ministerio de Educación. ¿Sí? Pero bueno. Profe, sí. En el ejemplo que dio de Messi, para mí es racional, porque
lo que yo veo ahí es que por ahí la inteligencia la aplicó de que pudo practicar aunque el arco sea chico, digamos. Él contaba con unos medios y pensó cómo podía practicar con el arco que tenía. En ese sentido lo veo racional. Sí, está bien. Desde el punto de vista de la decisión a tomar, sí es racional, es cierto, es cierto. Como que la inteligencia es más que con lo que contás, cómo resolvés una situación. No quiere decir que sos el que más sabés. Sí, más, ¿no? sí, absolutamente, sí, absolutamente. El violín. Yendo también a ejemplos así, porque la verdad que creo que casi nunca hablamos de ejemplos de deporte. A ver, Cristiano Ronaldo no necesita practicar y sigue practicando y por eso es uno de los mejores. Hay un cuento de, ¿cómo se llama? El jugador de Boca, que estuvo en Inglaterra. Sí, justamente, te iba a decir, sí, ¿cómo se llama? Quería ganarle, un día se fue, no sé, al entrenamiento a las 6 de la mañana y Ronaldo seguía ahí jugando, estaba entrenando. Sí, tal cual, el Apache. Sí, Tevez. Carlitos Tevez, sí. No necesitaba seguir practicando y el tipo se quedaba después de los demás. Pero a lo que me refiero con eso, que lo que están haciendo ahí es plasticidad sináptica. No en la decisión, sino en la ejecución de un proceso para resolver una situación. Lo que está puesto en juego ahí es más lo cinético y lo espacial que lo racional. ¿Me explico? Sí. Es qué está puesto en juego para resolver específicamente en ese momento esa situación. No la decisión de elegir cuál es la estrategia adecuada. ¿Sí? Bien. ¿Y no había un margen de emocionalidad puesta también que le permite seguir esforzándose por sus objetivos? Sí, por supuesto, motivación y por supuesto, por eso Porque el trabajo por eso para es tan nosotros difícil verlo desde un solo lado, la inteligencia. No, totalmente. La verdad que no tuve tiempo. Voy a ver si lo puedo subir. Voy a buscarlo a ver si lo puedo subir, pero lo tengo que buscar en realidad. Había un profesor de la facultad que fue uno de mis maestros, hasta hace muy poco, hace un rato que no lo veo, digamos. Jorge Rocco se llama, daba psicología sistémica, uno de los psiquiatra y psicólogo, uno de los tipos de los que más aprendí para mi profesión. Él tenía en su página, no estaba psicología sistémica en la carrera, una barbaridad, un horror. Yo después hice el curso de posgrado con él. Además de haber cursado la materia. ¿A qué iba esto? Tenía un artículo sobre hemisferio derecho, donde hablaba de los pacientes moribundos y que eran más receptivos a una comunicación a través del hemisferio derecho. ¿Sí? Muchas veces, sí, justamente de eso, en parte, eso es uno de los fundamentos de las inteligencias múltiples. ¿Sí? Pero la motivación también y lo límbico también, sí, como en todo aprendizaje también. ¿Sí? Bien, entonces, más que capacidades racionales, se trata de un proceso psicocognitivo, no solo cognitivo, justamente por esto que estamos diciendo, que también depende de la motivación, que habilita una resolución eficaz y eficiente entre lo real y lo posible, de acuerdo a cierto momento vital y existenciario. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer la deconstrucción de esta conceptualización.
Psicocognitivo, ¿por qué? Porque no se trata solo de procesos racionales, ¿sí? Psicocognitivo. Una resolución eficiente y eficaz, sí, porque hay algo para resolver. Entre lo real y lo posible, porque hay un límite. La idea es ampliar el límite de lo posible, ¿sí? Pero hay cosas que hoy no se pueden resolver. Se podrán resolver más adelante. O quizás se podían resolver antes y ahora no, ¿sí? Justamente siempre hablamos de los paradigmas también por eso, porque superan ciertos límites, pero descubren otros. Siempre va a haber un límite, por eso entre lo real y lo posible, ¿sí? Pero la idea es de no quedarse solo en lo posible, ¿sí? Es uno de los problemas de la neurosis, que toman la dificultad como imposibilidad y la imposibilidad como dificultad. Impossible is nothing, etc. De acuerdo al momento vital y existenciario, porque no es lo mismo cómo puede resolver una misma situación una persona con cierto nivel de educación que otra, o las dos personas del mismo estrato social, pero de diferentes edades, ¿sí? Y con diferente capital intelectual y simbólico. Entonces también depende del momento vital y existenciario. Y esas son algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando no solo en los tests de inteligencia, sino en muchos tests. Hay que tener en cuenta de dónde es la persona, de qué región, si es de este país o es de otro país, por lo menos para la evaluación posterior, ¿sí? El nivel educativo, la edad, incluso las experiencias vitales. Por eso se hace una anamnesis antes, ¿sí? Antes de realizar un test. No sé si esto se ve, ahora igual vamos a hablar de las inteligencias múltiples. No se ve, profe, está muy chiquito. ¿Ahora se ve un poco mejor? No. No. Más que tamaño es el color de la letra, que es borroso. Claro. Bueno, se los voy a contar. Igual está esto está en el capítulo que subí, de inteligencias múltiples. Bueno. De Gardner. Gardner propone 7 tipos de inteligencia. 8 tipos, perdón. En realidad no, porque Gardner propone 7, me parece, pero hay una que está, o propone, bueno, no importa, digamos que 8. Propone 7, Gardner, doctor. Sí, me parecía. Propone 7. Sí. Me parece que la naturalista es un agregado, pero lo podemos considerar. Me parece que sería, que en realidad él la presenta como corporal sinestésica, cinética. Sí. Bueno, lo podemos tomar igual a esto. Hay una inteligencia lingüística, una inteligencia musical, una inteligencia lógico-matemática, otra espacial, otra kinestésica, otra interpersonal, otra intrapersonal y otra naturalista. ¿Qué es esto? Se refiere más que nada a predisposiciones, aptitudes, que tienen que ver no solo con cuestiones de personalidad, de ambiente en el que se desarrollaron, incluso de azar, ¿sí? Incluso alguna predisposición genética, ¿por qué no? Que termina haciendo que en cierto momento de la vida, muy temprano o más tardío, haya lo que en sociología se llama
afinidad electiva, ser más afín a elegir cierto tipo de disciplinas en particular. ¿Por qué? Porque tiene cierto gusto o facilidad o empatía, palabra de moda, para ese tipo de actividad. Les pongo un ejemplo, y esto se me acaba de ocurrir ahora, porque no es un ejemplo de inteligencia racional, pero de racional hay miles, pues son los más difundidos. Marta Argerich, no sé si, supongo que la mayoría la debe conocer, es una de las pianistas más talentosas del mundo. Es una pianista argentina, una genia además, porque le gusta disfrutar de la vida de una manera, siempre le gustó disfrutar de la vida, más allá de la disciplina que exige ser uno de los mejores pianistas del mundo. Estoy hablando de encuentros colectivos íntimos, ¿sí? Que en algún momento dicen en algún reportaje. Esta señora Marta Argerich, a los 3 o 4 años, tocaba muy bien el piano. Los padres sabían de música y sabían que era un talento. Se la presentan a quien en ese momento era el presidente del país. La señorita toca el piano y el tipo le dice, otro día me preguntan quién era el presidente, se imaginarán. El tipo le dice, yo te voy a becar para que, ¿dónde querés estudiar? En Suiza, le dijo Martita. Bueno, yo te beco. Y hoy es una de las pianistas más importantes del mundo. Si el tipo se levantó feliz ese día, o tuvo la sensibilidad, o se le ocurrió, si los padres tuvieron la posibilidad de encontrarse en esa entrevista, hay un montón de factores donde intervino el azar ahí. ¿Qué hubiera pasado si Marta Argerich no hubiera podido estudiar en Suiza con uno de los mejores pianistas del mundo de esa época? ¿Hubiera podido desarrollar lo que era una inteligencia musical en ciernes? Por eso, esto viene a cuento, ¿por qué? Porque no solo depende de cierta predisposición, de cierta habilidad, incluso de cierta predisposición genética, ¿sí? Sino de la posibilidad de, a través del lazo social, poder producir plasticidad sináptica. ¿Me explico? Sí. ¿Mm? Sí. Eso es lo que muchas veces no está visto cuando el enfoque es biologista o individualista. ¿Mm? La inteligencia lingüística tiene que ver con actitudes que tienen que ver con la producción discursiva. ¿Sí? ¿Quiénes serían los que tienen estos skills, como se llaman en psicología laboral? ¿Quiénes tienen estas habilidades? ¿En qué profesiones se aplican estas habilidades? Escritores, abogados y políticos. ¿Sí? Inteligencia musical, no hace falta decirlo, tanto entre músicos como en ingenieros de sonido, por ejemplo. Inteligencia lógico-matemática, lo que más estamos acostumbrados y más valora esta sociedad, ¿sí? Tiene que ver con las habilidades que se ponen en juego tanto en carreras como hoy son la informática o las finanzas, como la investigación científica en general, ¿sí? La inteligencia espacial tiene que ver justamente con este ejemplo que decíamos referido al deporte.
aptitudes que tienen que ver con la percepción de las formas, por ejemplo, un pintor, percepción de las distancias, por ejemplo, alguien que hace tiro con arco, un piloto de automóvil, ¿sí? Un topógrafo, incluso un ajedrecista o un arquitecto, ¿sí? Que necesitan un entendimiento espacial de la realidad consensuada, ¿sí? Lo kinestésico tiene que ver con desde el baile hasta lo artesanal, pasando evidentemente por el deporte, y tiene que ver con actitudes corporales y manuales, ¿sí? Donde es preciso la armonización de movimientos. A ver, lo podemos ver también en alguien que elige la kinesiología, porque tiene que entender, hablando de lo interpersonal y lo interpersonal que vamos a ver ahora, tiene que entender dónde está el dolor de la otra persona y tiene que ubicarse espacialmente, inteligencia espacial, y corporalmente, tener esa memoria corporal también para actuar en ese momento. La inteligencia interpersonal refiere a las relaciones interpersonales, justamente, es propia de la gente dedicada a las actividades comerciales, también a los políticos, también a los docentes, y también a los psicólogos. La intrapersonal también tiene que ver con los psicólogos, los escritores, todo aquel que saca partido de la introspección. Y la naturalista tiene que ver con ese gusto y facilidad para entender y resolver problemas que tienen que ver con la naturaleza en general. Esto sería un enfoque de inteligencias múltiples. Hay otro tipo de inteligencia que hoy está muy de moda y cada vez nos domina más, por eso alguna vez les hablé de subjetividad vicaria, que es lo que se conoce como inteligencia artificial. Que la podemos tratar de abordar, no con una definición cerrada, como un conjunto de operaciones basadas en procesos informáticos donde se maximizan las posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. ¿Qué quiere decir esto? Yo programo una máquina, yo no sé si saben ustedes, pero hay máquinas que tienen la capacidad de aprender, ¿sí? Cuando ustedes, los que tienen alguna aplicación de home banking en el celular, que tienen reconocimiento facial, o he visto aplicaciones por alguna cuestión profesional, trabajando en informática, aplicaciones de reconocimiento de voz, que pueden detectar incluso si una voz está grabada o no. O lo que es escanear una imagen que tiene palabras, o sea, un texto, y transformar una imagen de un libro en texto, ¿sí? En todo eso está involucrada la inteligencia artificial y, por supuesto, en la elaboración de algoritmos. Y no solo en eso, sino algo que lo van a empezar a ver mucho más cada vez, incluso porque a partir de este año se aceleró todo eso y los bancos lo están empezando a utilizar todos. Lo que se llama el asistente virtual. Les pongo un ejemplo nada más.
En algunos países, algunas empresas, en vez de un call center, tienen una máquina, o sea, son varios servidores, ¿no? Donde vos le hablás y te reconoce la intencionalidad de lo que estás diciendo y te propone un proceso y te puede llegar a resolver ese proceso. Es decir, vos querés saber, hola, quiero saber el saldo de mi cuenta. La aplicación reconoce saldo de mi cuenta, va a empezar a pedirle las típicas preguntas de identificación, nombre, número de DNI, número de lo que sea que tenga que preguntar, y le va a dar el saldo de la cuenta. Le va a preguntar si necesita alguna operación más, si esa operación está dentro de lo que la plataforma está capacitada para resolver, que implica hablar con bases de datos, o sea, hablar en el sentido figurado, ¿sí? Interactuar con bases de datos, tomar datos, llenar formularios y a partir de ahí sacar ciertos resultados y exponerlo a quien lo pide, lo va a realizar. Si es una actividad en la cual no está capacitada para resolver, va a lo que se llama escalar a una persona humana. Eso es inteligencia artificial. Y a veces yo he escuchado grabaciones donde hay un asistente virtual y la persona, y el asistente virtual se presenta como asistente virtual, incluso le ponen una voz un poquito más robótica, pudiendo no hacerlo para que no queden dudas que es una voz artificial, a veces con alguna jerga o entonación del lugar, y la persona que está llamando termina diciendo gracias. ¿Sí? Todo lo que es elaboración de algoritmos, ¿saben lo que es un algoritmo? Alguien que lo diga, busco feedback. Sí, es un patrón. Un código, un patrón. Sí, profe. Sí, sí, sí. Ciertos pasos que hay que seguir para llegar a un... Es una progresión aritmética. Y lógica. Y lógica, en el cual se van intercalando los distintos para cumplir un objetivo. Bien, perfecto. Si yo hago una búsqueda, yo, Francisco Arturi, hago una búsqueda en Google de Carl Jung. ¿Sí? ¿De qué, perdón? No se escuchó. De Jung, el psicólogo. De inteligencias múltiples. Me va a traer ciertos resultados. ¿Sí? Un colega mío, o alguno de ustedes, ¿sí? Hace la misma búsqueda, les va a traer otros resultados, aunque busquen con la misma palabra. ¿Por qué? Porque según lo que ustedes navegan, las páginas que ustedes ven, los contenidos que bajan, lo que ven en YouTube, lo que escuchan, por dónde se mueven en la ciudad, Google saca un patrón para hacer un algoritmo a partir del cual les va a dar un resultado de esa búsqueda. Es lo mismo que cuando ustedes están en YouTube o en Spotify, por ejemplo, o en Netflix, les proponen ciertos productos a consumir y no otros. Claro. Porque ya tienen su algoritmo. Esto también es inteligencia artificial. ¿Sí? Y eso provoca lo que en algún momento yo les comentaba, que es un concepto que a mí me parece bastante atinado para esto, que es lo que yo llamo subjetividad vicaria. Si yo necesito recordar algo, ¿para qué lo voy a recordar si lo encuentro en Google? Plasticidad sináptica, 0. Por lo menos eso, ¿sí?
si yo necesito escuchar algo, sí, esto que me trajo Spotify, ya está, no voy a buscar. ¿Para qué descubrir algo nuevo? Sigo escuchando lo mismo de siempre. ¿Mm? Y así dejamos nuestras decisiones, nuestros recuerdos, nuestra capacidad de decisión a otro. Eso es lo que yo llamo subjetividad vicaria. Y eso tiene que ver con el desarrollo, entre otras cosas, tiene que ver con el desarrollo, está posibilitado por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y esto va a pasar cada vez más, porque es algo que en los últimos años se ha venido trabajando muchísimo y ahora, después de la pandemia, se aceleró muchísimo más todavía. ¿Mm? Y esto es parte del concepto de inteligencia. No nos quedemos solamente con... yo hoy incorporaría inteligencia artificial dentro de lo que son inteligencias múltiples, por más que no sea humana. ¿Por qué? Porque hay seres humanos realizando eso. Siempre va a haber un humano realizando eso. ¿Sí? Sí, si no hay un humano que carga los algoritmos, es difícil que la máquina lo haga. Sí, por más que las máquinas tengan su propia capacidad de aprendizaje, pero eso también hay que setearlo. ¿Sí? Por lo menos por ahora. Bien. Sí. Este tema... No escucho. No escucho nada, ¿eh? ¿Ahora me escuchas mejor? Sí. Te decía que, o les decía, hay un libro que se llama Homo Deus de Yuval Noah Harari, Sí. que desarrolla todo esto de una manera muy fuerte, que precisamente hace hincapié en que la tendencia es para esto y del Homo sapiens al Homo Deus y qué vendrá después, digamos, ¿no? Está bastante bueno el libro, es gordote, pero está muy, Sí. muy interesante todo el análisis que hace desde lo geopolítico y como bien vos decías, porque también lo toca así, el que impone el diagnóstico impone el tratamiento. Sí, sí, totalmente, totalmente. Tiene 3 libros, yo tengo los 3, pero no los pude leer todavía. Homo Sapiens, Homo Deus y el otro no me acuerdo. Últimamente estuve diciendo gracias por el aporte, estuve haciendo algunas declaraciones, incluso viene a cuento, gracias por eso, porque sí, es interesante. Les recomiendo, Harari no, Harari es un psicólogo argentino. Hariri, ¿no? Era el apellido, no me acuerdo la pronunciación. Yuval Noah Harari. Harari, está bien, sí, igual que el psicólogo argentino. Les recomiendo la lectura de Harari, les recomiendo la lectura de, bueno, les recomiendo antes que eso, podrían leer a Foucault, y de Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano radicado en Alemania, que también trata este tipo de temas. Algo interesante también, fíjense lo que es el sesgo cognitivo, si se quiere. Cuando, por esto que decía Harari, remarcaba lo que se conoce, la importancia de lo que se conoce como actividades, como habilidades blandas. Resulta que hay habilidades duras y habilidades blandas, como si lo duro fuera mucho más prestigioso, mucho más importante. Entonces el tipo dice, ojo, que ahora son importantes las habilidades blandas. Y dentro de las habilidades blandas está todo lo que implica a nuestra profesión, por ejemplo. ¿Sí? La capacidad de entender al otro, la capacidad, la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Que hoy por hoy, justamente, con la necesidad de comunicarse de manera virtual, es necesario desarrollar, tanto a nivel cotidiano como a nivel laboral, en muchos trabajos, no en todos.
Pero fíjense cómo muchas veces parte de lo que es este sesgo de que primero era lo racional y lo más importante, incluso lo conocido era lo racional y todo lo demás no existía, quedó un sesgo de eso en lo que es las habilidades duras. Las habilidades duras es lo que refiere a todo lo racional, ¿sí? Y las habilidades blandas serían todo este tipo de cosas que refiere a lo artístico o a lo interpersonal, que es cada vez más requerido. Bien. ¿Por qué venía esto de inteligencia, conciencia y cruces? En algún momento yo incorporé esto a la clase. Cuando hablábamos de conciencia y mismidad, hablábamos de yo corporal, yo psíquico y yo social. Y creo que tiene que ver con esto, me acordé rápido, porque todo lo que tiene que ver desde el punto de vista de inteligencias múltiples, ¿sí? Cuando hablamos de yo corporal, estamos hablando de un tipo de inteligencia, cuando hablamos de yo psíquico, estamos hablando de otro tipo de inteligencia, y cuando hablamos de yo social, abarca otro tipo de inteligencia también. ¿Qué hacen a la conciencia en mismidad? Por lo cual podemos en esta elaboración dinámica del concepto, tener presente que todo lo que tiene que ver con todo lo que está involucrado en, como base neurofuncional en lo que es la conciencia, tiene que ver con la inteligencia. Lo racional, lo afectivo, lo lingüístico, en realidad todas las funciones que estudiamos hasta ahora, y por eso inteligencia se ve como una de las últimas unidades. Para ir terminando, la inteligencia es una capacidad desarrollable, no es solamente la capacidad de resolver problemas, depende de lo sociohistórico y cultural, no se reduce a lo académico, porque permanentemente ponemos en juego, incluso en una investigación, ponemos en juego habilidades o inspiraciones que no son académicas, ¿sí? Yo les contaba que Kandel, en uno de sus libros más extensos, comentaba la música que escuchaba mientras hacía las investigaciones y cómo eso lo ayudaba en sus investigaciones. Pero decía decir otra cosa, se me fue. Pero muchas veces una chispa de creatividad en una investigación no tiene que ver con un conocimiento académico. Ah, ahí está. Hay otro libro muy interesante, más allá del uso restringido que se le da, que se llama El pensamiento lateral de Edward del Bono, tipo que en los 80, 90 estuvo muy de moda, en los 90. Muy interesante el pensamiento lateral, y 6 sombreros para pensar también. 6 sombreros para pensar es una especie de puesta en práctica de las inteligencias múltiples. Propone que cada quien tiene un perfil para pensar. Hay un lógico matemático, hay un más racional, hay un creativo. Entonces cada uno le pone un color diferente y dice que en un equipo de trabajo es importante que estén todos presentes e interactuando, porque eso da riqueza a lo que esté realizando ese equipo, tener todos los puntos la mayor cantidad de puntos de vista posible. Porque, por supuesto, de eso también trata las inteligencias múltiples, que no solo se trata de tener presente que hay varios tipos de inteligencia, sino también
tener presente que necesitamos de los otros y que en la diversidad está justamente la riqueza. Tenemos un poquito de tiempo para leer algunos pequeños párrafos del libro Inteligencias Múltiples, la teoría en la práctica de Howard Gardner, que es el capítulo que subí en el aula virtual. Con respecto a eso, yo quería hacer un comentario, porque hace un ratito una de las chicas decía como que hay racionalidad en la práctica de Messi, había racionalidad. Y por ejemplo, cuando Gardner explica lo que para él es la inteligencia corporal cinética y da el ejemplo de un jugador de tenis, yo no lo veo tan racional porque no creo que el jugador de tenis sepa sepa medir la velocidad de la pelota, el tema de el pique, la altura del piso que tiene cuando va a realizar el movimiento. Me parece que lo que Gardner quiere decir es que lo cinético corporal se refiere a la posibilidad de manejar el cuerpo de uno de una manera como para tener hacer algo bien, lejos de la racionalidad. Sí, de todas maneras, cuando Maradona te daba cierto pase que vos decías, ¿cómo hace esta parábola? Y cae justamente ahí, ¿cómo puso el pie para que la pelota tomara esa dirección y esa fuerza y caiga de esa manera? Está, aunque sea intuitivamente, realizando una fórmula matemática. Sí, yo te contesto por tenis, por ejemplo, que yo jugué al tenis y vos podés ver eso. Y aparte, cuando jugás, estás totalmente razonable porque razonás todo el tiempo porque estás pensando de qué forma al otro le podés ganar. Entonces, sabes si se cansa, si no llega a la red. Entonces, todas esas cosas las vas midiendo. O sea, vos ponés mucho del razonamiento jugando al tenis. No es que vos le pegás y no sabes para dónde ni qué querés hacer con la pelota. Sí, no sé si me expliqué. Y acompañando siempre fuertemente la motivación, me parece, a todo lo que decimos. Ah, bueno, por supuesto, si no tenemos motivación no va a ganar la pelota. Yo lo que me refería a racional en el ejemplo de Messi no era que mide la velocidad de la pelota y eso, sino que pudo practicar teniendo un arco más chico. Dijo, bueno, le pego el travesaño y practico. No, cualquier otro jugador, por ahí otro jugador dijo, ¿qué está haciendo Messi? No se da cuenta de lo que estaba haciendo. Y el tipo dijo, bueno, no tengo el arco de este tamaño, practico en el travesaño. Después, lo otro, lo de la kinestesia, no, es otro tipo de inteligencia que, nada, eso. Sí, está bien. Si querés, parte de la inteligencia es la elección de una estrategia. Y ahí claro. Se pone en juego lo racional también, sí. Está bien. ¿Puedo decir una cosa? Sí, diga. Yo una vez leí un artículo sobre que en general todos los abanderados de las universidades habían llegado a cumplir como un puesto, a haber logrado resaltar a nivel universitario siempre. Sí, y era porque desarrollaban mucho la razón. Y que en general el cuatrero, los alumnos que sacaban 4 o 5, desarrollaban un poco más la intuición para sobrevivir en la profesión y eran los que ganaban mejores espacios y mejores posiciones profesionales. Me parece que la intuición tiene que ver mucho también como factor que apoya la inteligencia, ¿no? Sí, absolutamente. El que hablaba de eso era, ¿cómo se llamaba este hombre que puso el concepto de inteligencia emocional? Sería, a ver, no inventé nada. Luis Lezana. No. Goleman. Con todo respeto, porque además nada, desarrolló un montón con eso, pero no inventó nada nuevo,
No. ¿En serio? Pero yo De otra manera. la relaciono a la inteligencia más con lo que tenés, cómo resolvés algo, tipo MacGyver, digamos, que te hacía No, una no cosa. siempre. No Bueno, siempre se relaciona con la inteligencia. Eso sería una metáfora, sí. Lo que decía Goleman era que, a ver, tomó el concepto de inteligencia interpersonal e intrapersonal y dijo inteligencia emocional, hizo un libro y ganó mucha plata y listo. Es inteligente. Es muy inteligente, claro. No, la inteligencia emocional en la empresa, la inteligencia emocional en la pareja, dale, flaco, ya está. Pero bueno, de todas maneras, en ese primer libro decía cosas interesantes. Por ejemplo, esto de, qué jodido, ¿no? Dale, fue un tipo que hizo cosas peores, de todos modos. Había una investigación de una universidad que decía esto que vos decías recién, de los abanderados, donde se hacía una especie de seguimiento desde la universidad hasta cierto momento del desarrollo laboral, Sí. en donde aquellos que habían obtenido los mejores promedios no eran los que habían sido más exitosos, entre comillas, o no habían hecho carrera, digamos, hay que ver cuáles son los patrones de éxito también. Claro. Posteriormente. Y es algo que está puesto acá en el, en el capítulo que les compartí. Dice así: los tests de coeficiente intelectual predicen el éxito escolar con una precisión considerable, pero no dicen nada acerca del posible éxito en una profesión determinada después de la escolaridad. Esto lo dijo Jenks en 1972, o sea, Goleman. No inventaste nada. Es más, incluso, porque después estos libros tienen estatus académico y hay un montón de gente investigando, rompiéndose el orto durante años, y resulta que este tipo la pega desde otro lugar, porque tiene un buen editor. Sí. Y porque lo compraron dos empresas, ¿sí? Y pero hay profes que les gusta, porque lo dan bastante. Sí, totalmente. También hubo un tipo que vendió 2 millones de ejemplares de un libro del orto que se llamaba ¿Quién se ha robado mi queso? Es verdad. Totalmente. De valores y desde cualquier punto de vista, mal escrito. Yo lo leí, yo lo leí. Sí, yo también, pero Lo leí en bueno. la misma época que Padre Rico, Padre Pobre. También. haciendo plata con Padre Rico, Interesante. Padre No, Pobre. Padre Rico María tiene. Eugenia, no te perdés nada. Padre Rico, Padre Pobre tiene un concepto que vale todo el libro. Pero bueno. Es más, bueno, dice acá, sigo. Sin ir más lejos, en el coaching utilizan mucho lo de la inteligencia emocional para manejar las emociones y demás. Y tiene mucho que ver con este tipo de libros. Sí, bueno, nos hemos metido en un tema álgido. Sí, ahí depende también de los valores, de quien lo hace. Hay un montón de cosas. Yo conozco una coach que es una genia, la verdad. Es una ¿Una genia. qué? Una coach. Ah, claro. Es una genia total, es una genia total. Y el 99% me parece que no, pero bueno. Pero eso depende también de tu orientación de valores, depende un montón de cosas. Perdón, pero utilizan mucho no solo lo motivacional y lo emocional, sino también lo cognitivo Diego, conductual. subime la mira que las preparo, papi. Bueno, ponen un micrófono por ahí. Entonces, termino de leer el párrafo. Los test de coeficiente intelectual predicen el éxito escolar con una precisión considerable, pero no dicen nada acerca del posible éxito en una profesión determinada después de la escolaridad. Es más, incluso como test de coeficiente intelectual, miden únicamente capacidades lógicas o lógico-lingüísticas. En esta sociedad prácticamente sufrimos un lavado de cerebro que restringe la noción de inteligencia a las capacidades empleadas
en la resolución de problemas lógicos y lingüísticos. Y ustedes lo pueden ver en los test que aprenden a realizar en la facultad, porque eso se reproduce. Eso se reproduce. Yo ese ejemplo que pone Candel en el que pone en el libro, lo tuve con una compañera. Era una compañera que sacaba siempre 10 y 9. No había otra posibilidad. Y es la única del curso que no llegó a una carrera profesional. O sea, se metió en medicina, dejó, se metió en nutrición, dejó. Es la única que no llegó a un título universitario porque evidentemente tuvo otro tipo de frustraciones que no la dejaron continuar. Que no tenía nada que ver con su capacidad ni con su inteligencia lógica, pongámosle, por así decirlo. Evidentemente, emocionalmente no tenía alguna traba. Sí, digamos, parafraseando de vuelta del Bono, qué cosa, ¿no? Porque pasamos de Candel, del Premio Nobel, a del Bono y Goleman, pero bueno, es así la vida. Necesitamos todos los sombreros, ¿no? Está bueno tener todos los sombreros, tener la capacidad de ponerse los distintos sombreros, porque con un solo tipo de inteligencia tenemos tendencia a cierto tipo de inteligencia, pero está bueno cultivar y enriquecer distintos tipos de inteligencia, ¿sí? Por eso, entre otras cosas, siempre les pongo ejemplos de algún novelista o de algún poeta, porque necesitamos, nosotros, como ningunos, necesitamos cultivar lo intra y lo interpersonal, ¿sí? Y lo lingüístico también. Bien, son las 20:22, podríamos seguir leyendo algún párrafo de Howard Gardner, pero les propongo un recreo, ¿qué les parece? Y pasamos, alguien va a preparar una copa por ahí. Y poner el lechoncito al horno. Bueno. Pero mirá vos, qué barbaridad. Además, fundamental para estoy viendo el chat. Además, fundamental para interpretar las inteligencias que en la clínica se presentan. Sí, totalmente. Rico, Lorena, ¿eras? Sí, totalmente. Interpretar también y poder trabajar con los distintos tipos de inteligencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a dejar inteligencia. Volvemos, ¿les parece? ¿Qué sé yo? A ver, ¿qué es? 20. Menos 20, así terminamos un poquito antes. Perfecto. Bueno, volvemos menos 20 con pensamiento. ¿Dale? Ok, perfecto. Nos vemos, los muteo por las dudas. Gracias.